Bueno amigos, acá está mi planta de brócoli. Como ven, ha crecido mucho. Acá tenemos 4 plantas de brócoli en esta macetera. Tiene ya aproximadamente, desde que la germiné en el semillero y todo eso, tiene como 40 días, más o menos. Lo que voy a hacer ahora, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 plantitas en esta macetera. Entonces, si la dejamos así, la planta va a estar muy estresada porque hay muchas plantitas, entonces no van a coger muchos nutrientes. Entonces, lo que voy a hacer, voy a dejar 2 plantas en esta macetera ahora. Las otras las voy a poner, las voy a regalar a mi amiga y a mis amigos, porque ellos están haciendo su huerta en su casa. Yo los estoy animando a todos, ¿verdad? Ustedes también anímense a hacer su huerta. Entonces se las voy a regalar. Entonces ellos van a tener también sus propios vegetales. Bueno, como ven, ha crecido muy bien. Wow. 40 días tiene. Entonces vamos a seguir acá. Todo lo que yo utilizo es reciclable. Yo pinto estas lindas maceteras, me las regalaron, entonces las pinté y todo eso. Entonces ya, ahí está, así quedó. Voy a hacer un hueco acá, otro acá, ya. Entonces estoy contento porque todas estas plantas las voy a regalar para que tengan otra familia, ¿verdad? Se animen a plantar, para que vean que esto es fácil plantar y tienen sus propios vegetales en su huerta, en su patio. Mira, acá está. Vamos aquí. Dice entera la planta que la estoy trasplantando, ¿ves? Ahí está, la acomodamos y ya. Ahora le pongo agüita. Qué rico olor. De verdad, es un aroma. Pareciera que estoy cocinando. Wow. Se siente es una planta de brócoli, ¿verdad? Y si ustedes huelen, es cuando están comiendo así brócoli, se siente el aroma de brócoli. Voy a coger tierrita de acá para no. Ya está. Plantita de brócoli. Vamos a ver acá. Así quedó, ¿ves? Ahora le pongo agüita. Ya tengo planta de brócoli. Entonces así va quedando mi macetera. Acá. Voy a soportar. Me falta una más. Y ya estamos. Entonces el cuidado que le he dado en estos 40 días es riego. Yo la riego una vez al día. Por la mañana me gusta regarla. A veces que la riego 2 veces, pero normalmente una vez. La riego, hay que regarlas.
¿verdad? Y también cuidar de las plagas y darle sus nutrientes, como le había dicho a ustedes. Cuidado del brócoli. Qué linda está. Me encanta. Entonces ahora la planta va a estar, estas dos plantitas van a crecer ya sin mucho estrés. Claro, hasta las plantas tienen estrés. Hay que cuidarla, darle todos sus nutrientes, amigos. Ahí está. Ahora le pongo agüita y listo, así quedó. Entonces estas 3 plantas que trasplanté las voy a regalar a 3 familias. Listo. Como ven, ahí está. Así quedó la macetera, ¿verdad? Donde tengo los brócolis, solo dejé 2 plantitas. Quité 3, entonces ya van a tener espacio. Ellas 2 van a tener espacio, entonces van a crecer más. No van a estar estresadas ni nada de eso. Ya tienen 40 días. Wow, mira esto, qué linda. Y acá está la que trasplanté. Ahora voy donde mi amiga se la voy a ir a dejar. Listo.